Hola, Iglesia de Puertas Abiertas. Buenas tardes, buenas noches, como quieras llamar. Llegó el domingo y ahora sí comenzamos nuestro segundo domingo en cuarentena. Ya tenemos casi una semana y un par de días de cuarentena. Y hasta aquí podemos decir que Dios estuvo con nosotros. Nos preparamos en esta noche para poder tener nuestro culto de domingo. No podemos ir todos juntos a la iglesia, pero sí podés tener la iglesia en tu casa. Y vamos a hacer en esta noche algo diferente a lo que hicimos el domingo pasado. Si bien la primera parte va a ser similar, pero la segunda parte va a ser en compartir la reunión o el encuentro que Dios instituyó en su palabra, que es la cena del Señor. Así que papá, mamá, que estás en casa, te invito a que hagas sentar a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, puedas preparar un pedazo de pan, puedas preparar un poco de vino para compartir este momento especial que vamos a disfrutar. Te hago una preguntita. ¿Qué tal te fue esta semana con el devocional que recibíamos de la iglesia? ¿Lo lograste? ¿Tuviste o pudiste hacerlo toda la semana? Tuvimos tiempo, no tenemos excusa. ¿Qué tal te fue esta semana con la lectura? ¿Pudiste leer la palabra de Dios? Mira, te quiero leer un versículo antes de empezar con la primera parte, con la oración. Dice el Salmo 18, versículo 1 y 2 y 3 vamos a leer. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mirá, el salmista estaba pasando un tiempo difícil y duro en este momento, pero él reconoció a Dios como su castillo. En toda esta cuarentena, ¿Dios es tu castillo? Y en el versículo número 3 dice algo que vamos a hacer ahora. Invocaré a Jehová. Y nosotros vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios. Te va a aparecer una plaquita allí en la compu, en la tele, donde lo estés mirando, con los motivos de oración. Aprovecha este momento a tener un tiempo a solas con Dios, en familia. Papá, toma la posta, empezá con una oración. Mamá, continúa, hijo. Si estás solo o sola, aprovecha a orar en voz alta en tu casa, para que Dios pueda escucharte, para que tu oración pueda ser escuchada también por vos y entendás lo que le estás pidiendo a Dios en este momento. Así que, continuado esto, van a salir la placa con los motivos de oración. Aprovecha estos minutos y no te olvides, después vamos a participar juntos de la cena del Señor. No te apures, porque en un ratito ya estamos participando de esto. Y antes de compartir la oración, vamos a tener una oración todos juntos, por este momento que vamos a disfrutar juntos. Oramos, cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das hoy de poder compartir con los hermanos desde nuestra casa. Tal vez no estamos unidos físicamente, pero espiritualmente sí, porque todos estamos unidos delante de ti. Y tú, como eres omnipresente, estás en todas las casas. Señor, queremos aprovechar y disfrutar este momento juntos en familia, para que en este momento podamos invocar tu nombre por las necesidades que vamos a poner. Y también para que podamos disfrutar este momento al compartir este encuentro que tú has preparado para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovechamos este momento para compartir la oración.
Muy bien, volvemos a la segunda parte de esta institución que hizo el Señor y leíamos allí en 1 Corintios que Pablo contó lo que pasó esa noche en el aposento alto, la última noche de Jesús. Pero no quedó únicamente en el pan, sino que siguió hablando Jesús después que participaron del pan. Y fíjate lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bien, casa de familia, tenemos un vaso con vino. Es simplemente un símbolo, el vino. ¿Por qué? Porque Jesús esa noche lo vio como su sangre y habrá pensado, este puede ser un símbolo. Y entonces le hizo ver a sus discípulos que este símbolo es su sangre que iba a derramar en la cruz y que iba a ser un nuevo pacto. Los discípulos no entendían mucho, porque como te vuelvo a decir, nosotros tenemos la historia escrita, pero ellos no. Y no sabían que esa sangre iba a ser la que iba a limpiar su vida de pecado y de la humanidad. Y nosotros entendemos que este símbolo, la sangre de Cristo, es la que limpió nuestra vida de pecado y la que tiene poder todavía para limpiar los pecados de todos los que se arrepientan. Ahora fíjate qué bueno lo que estás haciendo en tu casa. Estás anunciando la muerte del Señor Jesús. Y estás haciendo y cumpliendo lo que enseñó Pablo. En cada una de nuestras casas estamos anunciando que Cristo es nuestro Salvador. Y esto trae bendición para tu hogar. Así que te invito en este momento a que puedas levantar tu vaso, tu copa de vino, y vamos a orar por este símbolo, para que al tomarlo podamos entender que la sangre de Cristo limpió nuestra vida y tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados que cometemos a diario. Y así que te invito a levantar tu vaso, tu copa, y que en este momento podamos pedir la bendición sobre esto y que podamos alabar a Dios porque limpió nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque eres un Dios santo. Y al ver nuestra inmundicia, nuestro pecado, la única solución era que tu Hijo, sin mancha, perfecto, muriera en la cruz por cada uno de nosotros y derramara esa sangre hasta la última gota, que fue la que limpió nuestra vida de pecado, pero es la que tiene poder todavía para que si alguna persona se acerca, pueda recibir también la limpieza total de su vida. Bendice esta copa, este vaso, este vino, y que al tomarlo podamos agradecerte por la limpieza de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. ¿Participamos?
Bueno, participamos de los símbolos, del pan, de la copa, y como verás, falta la ofrenda. No va a pasar el hermano Quique por tu casa con los demás hermanos a recolectar la ofrenda. Así que vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que se comunicaron con secretaría y con los pastores de la iglesia que dijeron que tenían su ofrenda para entregar, la del domingo pasado y la de este domingo. Entonces tenemos dos maneras de poder recolectar la ofrenda. Una es que vos prepares la ofrenda en tu casa, te comuniques con la secretaría de la iglesia y puedas coordinar de qué manera se puede ir a buscar a tu casa o la podés alcanzar hasta un punto cercano de tu casa. O dos, segundo, ¿qué podemos hacer? Mira, en la pantalla va a aparecer el número de cuenta de la iglesia de Puertas Abiertas y podés hacer una transferencia desde tu casa, por internet, en forma online. Podés hacer una transferencia de tu ofrenda, la que vos participás en la iglesia con tu diezmo o la de los domingos, o podés acercarte a un cajero y poder hacer un depósito en el número de cuenta que va a aparecer en la pantalla en un momento. Lo vamos a dejar un tiempito al número de cuenta, porque así vos podés sacarle una foto, podés guardarlo, podés anotarlo para que no te olvides. Quédate tranquilo que lo vamos a dejar un minuto, andá buscando un lápiz, una virome, un papel o prepara el celular para sacarle una foto y tener el número de cuenta registrado. Y así concluimos con esta primera parte, que es haber participado de la Cena del Señor y del momento de oración. Y vamos preparándonos para escuchar ahora sí la palabra de Dios, que tanto bien nos hace para nuestra vida, que renueva nuestra mente y baja nuestro corazón y podemos ponerla en práctica en nuestra casa. Así que nos preparamos, vamos a tener un momento de oración juntos aquí para que podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente. Trata de que nada te distraiga en tu casa. Prepara también algo para tomar apunte de lo que Dios te va a hablar en esta noche a tu vida a través de Gustavo, que va a ser el encargado en esta noche de entregarnos la palabra de Dios. Oramos y después, antes de que Él venga y nos entregue la palabra, te va a aparecer el número de cuenta en la pantalla. Señor, te damos gracias en este momento porque hemos podido hacer memoria de ti y cumplir cada uno en nuestra casa lo que Cristo hizo por nosotros y anunciamos su muerte. Muerte que trae salvación porque resucitó y está vivo. Y Él vive en nuestra vida, en nuestra casa y vive para siempre. Y Señor, en este momento que vamos a escuchar la palabra de Dios, queremos pedirte que utilices a Gustavo para que con sabiduría de lo alto y con la guía del Espíritu Santo, Él pueda llegar con tu palabra a nuestra vida y podamos renovar nuestra fe y nuestra comunión contigo en lo que nos tiene que decir en esta noche como familia. Nos ponemos en tus manos. Bendice cada hogar abierto en donde está tu presencia y compartiendo este momento. Y bendice todas las necesidades. Y aquellos hermanos que no se pudieron conectar, también bendícelos para la gloria y honra de tu nombre. Háblanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que Gustavo quede con nosotros, va a aparecer el número de la cuenta en la pantalla. Buenas noches. Muy bien, les saludo a la querida comunidad de Iglesia Puertas Abiertas en Casa. Qué hermoso lo que hemos podido compartir, orar juntos como familia allí en casa, en cada uno de los lugares, multiplicado en todas las familias, haber participado de la Cena del Señor. ¡Qué bendición! Y muy bien, quiero contarles que
Estamos muy felices por cómo la iglesia se está moviendo aún en este tiempo que tenemos que estar en casa y guardar la cuarentena tal cual nos ha enseñado el gobierno para poder frenar la curva de la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, quiero decirles que estamos muy animados por todo lo que se está haciendo a través de los medios digitales. Quiero que sepa la iglesia que todo esto detrás hay muchísimas personas. Tenemos un equipo de jóvenes que edita, que hace las placas, que comunican las redes, que filma todo esto, que hace todo el programa para que pueda llegar. Quiero también contarles que de propia iniciativa tenemos hermanos que han decidido todos los días enviarnos el devocional para que nosotros se lo mandamos por el grupo de difusión y todos podamos hacer el mismo devocional todos los días. También quiero contarles que muchos de los grupos y de los grupos pequeños están trabajando con estas nuevas aplicaciones para teleconferencias y veo cómo van haciendo los grupos pequeños y como si estuviéramos presenciales pero en forma digital. También queremos dar gracias a los hermanos que se han encargado con permisos especiales de llevarle bolsones de comida a personas que tienen necesidad, atento a las necesidades de todos nosotros. Quienes me escriben y me dicen, pastor, agrega al grupo de difusión esta persona, este amigo que yo tengo que no tiene a Cristo, y van multiplicando toda esta bendición para nosotros y para todos nuestros contactos. Así que no tiene límites todo lo que la palabra de Dios puede hacer. Muy bien, nuestro tema de hoy es reseteo celestial. Y a manera de introducción vamos a escuchar una canción, una música especial que nos trae Sarita. Reyes, pueblos
Muy bien, qué buen tiempo que estamos pasando en esta serie de crisis y oportunidad. Y nuestro tema de hoy es resetear, reseteo celestial. Recuerdan que hemos tomado diferentes palabras en esto de crisis y oportunidad frente a esta pandemia del coronavirus. Hemos hablado de redescubrir y hablábamos de redescubrir las verdades de Dios, estamos hablando de restaurar, estamos hablando de reenfocarnos y nuestro tema de hoy es resetear, reiniciar, reseteo celestial. Y a manera de introducción le quiero traer la reflexión de un escritor, un ensayista, un periodista, Jorge Fernández Díaz. Él escribe en uno de los diarios más populares del país y tiene escritos muy interesantes, y él escribía en estos días acerca de que muchas personas que han superado enfermedades muy graves, una vez que se curan, tienen dos tipos de reacciones, dos grupos. Uno, que cambian completamente la vida y ponderan lo importante y lo trascendental por encima de lo superfluo o efímero. Y otro grupo que una vez que son curados vuelven a vivir la misma vida que vivían antes, reincidiendo en los mismos errores y excesos. Dos grupos, los que cambian y reinician la vida y los que vuelven a la misma vida sin aprender la lección. Sin duda, el coronavirus y esta pandemia que traspasa toda la humanidad nos tiene que dejar un ejemplo, y esta cuarentena tiene que servir para nosotros para que podamos ser reseteados, reiniciados por Dios. Ustedes saben que el término resetear es un término que viene de un vocablo inglés, reset, que quiere decir reinicio. Cualquier dispositivo móvil, cualquier aparato tecnológico, cuando tiene problemas, cuando no está funcionando bien, los operadores nos dicen, mire, tenés que reiniciar el equipo. Y en realidad significa volver a ponerlos en la función original, volver todo al inicio, al principio. Por eso cuando hablamos de resetear y reiniciar, pensamos en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros en este tiempo que nos toca estar en casa, que podemos administrar el tiempo de todo el día. Necesitamos que Dios comience a reiniciar muchos aspectos de nuestra vida. Cuando vivimos corriendo con los horarios para el trabajo, para los chicos que tienen que ir al colegio, para nuestras obligaciones, pocas veces tenemos tiempo para contemplar a Dios. Y de esto se va a tratar este tema, el reseteo celestial que inicia cuando podemos contemplar a Dios. Y vamos a volver a pensar en el profeta Elías. Cuando estuvimos tocando el tema de redescubrir, estuvimos con Elías en una cuarentena en el arroyo de Querit. ¿Recuerdan? Y allí Dios lo saca después de anunciar al rey Acab y a la reina Jezabel que iba a venir una sequía de 3 años y medio, que iba a venir mortandad, que la nación iba a quebrar económicamente, muy parecido a todo lo que se está diciendo si esto se extiende en la cuarentena. Y pasan 3 años y medio, pero antes Dios lo lleva al arroyo y se le manifiesta para que él pueda redescubrir a Dios. Si se acuerdan, hablamos de la necesidad de redescubrir a Dios en muchos aspectos. Pero hoy vamos a ir a una segunda cuarentena de Elías, porque Elías vuelve a la escena pública después de Querit, ora y se produce el milagro y la bendición. ¿Cuál es el milagro y la bendición? Que llueve después de 3 años y medio, con todo lo que significaba allí en Palestina para una economía absolutamente agropecuaria. Es volver a pensar que se puede volver a sembrar, que pueden volver los ríos, que se le puede mantener y pensar otra vez en criar animales. Era una noticia maravillosa. Fruto de la oración del profeta, cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que era el momento que Elías se quede allí y pueda hablarle al pueblo para que pueda volver a Dios. Pero notablemente, ya no porque Dios lo lleva, sino porque él toma una decisión equivocada, va a una segunda cuarentena. La primera fue en el arroyo de Querit, ahora es en el monte de Horeb. El relato del capítulo 19 de Primera Reyes, que es la base de este pensamiento para nuestro corazón en esta cuarentena, en esta pandemia que estamos sufriendo, tiene que ver con un Elías que después de estar en el escenario público, después de enfrentarse a 450 profetas de Baal
que estaban enfrentados a Dios y que habían llevado a todo el pueblo de Israel a olvidarse de Dios. Luego de una tremenda victoria, como uno puede leer en el capítulo 18, recibe la amenaza de una mujer, Jezabel, la reina, y ella le manda decir: de la manera en que murieron todos los profetas de Baal, mañana tú vas a estar en la misma situación. Y es notable, fue valiente con 450 hombres y tuvo miedo a la amenaza de una mujer. Mi esposa suele decir en forma muy jocosa que nunca discutas con una mujer. Elige las armas con las cuales quieres morir. Y aunque es un poco cómico, se ve que Elías se lo tomó muy en serio, porque escapó de la presencia de Jezabel y llegó a un punto donde estaba ya exhausto y quería morirse, y entra en una depresión tremenda y piensa que lo mejor que le puede pasar era morirse, y Dios sale al encuentro de él y un ángel le trae alimento y lo despierta para que coma, y luego sigue un camino, hace una cuarentena en un largo recorrido de 40 días con un milagro y un sostén de Dios, y finalmente llega a Horeb, al monte de Dios, el mismo monte donde Dios habló a Moisés. Y saben que hay ciertas similitudes en la manifestación de la presencia de Dios en esa cuarentena para cambiar y resetear la vida del profeta Elías con lo que muestra el libro de Éxodo cuando Moisés pide ver la gloria del Señor y Dios lo esconde en la peña. Algunos creen que es el mismo lugar, es la misma cueva. Lo cierto es que Elías es reseteado por Dios para que el tiempo que le queda pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo quiero contarles a todos nosotros que sin duda muchos de nosotros necesitamos experimentar la misma realidad. Esta cuarentena obligatoria es una decisión soberana de Dios para meternos a todos nosotros para que tengamos la oportunidad de contemplar a Dios de una manera diferente. Yo siento que Dios está apretando la tecla de reset, reinicio, reiniciar nuestras relaciones como familia, reiniciar nuestras relaciones matrimoniales correctamente, reiniciar nuestra comunión y nuestros objetivos con Dios, reiniciar muchos de nosotros que estamos lejos de Dios una relación con Él que hemos perdido por errores, por problemas, por conflictos de la vida. Lo cierto que tenemos que entender es que Dios está tratando en esta cuarentena de resetear celestialmente nuestra vida y aprieta la tecla de reseteo con dos preguntas que yo les voy a leer aquí en medio del capítulo 19 del libro de Primera Reyes. Si ustedes van a Primera Reyes capítulo 19, van a descubrir allí que cuando comienza la charla, la conversación entre Elías y Dios, aquí en el capítulo 19, él le hace dos veces la misma pregunta. Y cuando uno va a la conversación, voy a leerle solo el capítulo 19, versículo 13, dice: y cuando lo oyó Elías, allí en la cueva, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Saben que esta pregunta aparece dos veces en este capítulo? En el capítulo 9, en el versículo 9 y en el versículo 13. La pregunta traspasa a Elías. Piense por un instante. Este hombre se había escondido en una cueva, en Horeb, estaba en el lugar equivocado, haciendo lo equivocado y fuera del plan de Dios. Y como Dios lo ama, como nos ama a cada uno de nosotros, sale con una pregunta que nos muestra y nos confronta cómo estamos viviendo nuestra vida frente a esta pandemia. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo podría cambiar el nombre. ¿Qué haces aquí, Gustavo? La pregunta puede significar para el profeta: ¿por qué no estás en el lugar correcto hablándole a toda la gente después de este milagro que yo he hecho de detener la lluvia 3 años y medio y ahora haciendo llover? ¿Qué haces escondido en una cueva? ¿Qué haces sin cumplir tu misión? ¿Qué haces aquí en el lugar equivocado? Esa pregunta puede ser para muchos de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿Qué haces aquí, Elías? Traspasa al profeta dos veces. Y saben que cuando en la Biblia
Dios 2 veces dice lo mismo, es porque está tratando de llamar la atención. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 viene un religioso que es Nicodemo y le pregunta cómo puede hacer para trascender esta vida cuando muera, cómo va a heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, de cierto te digo, como queriendo decir, escucha bien Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede encontrar la vida eterna. A veces cuando Dios llama 2 veces por el nombre a muchas personas en la Biblia, le está llamando la atención. Hay infinidad de casos. Quizá uno de los más conocidos está allí en 1 Samuel capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, con queriendo decir, atendé que lo que viene ahora es un reinicio de tu vida. Aquí en 2 oportunidades, Dios le está diciendo al profeta, ¿qué haces aquí, Elías? Y esta pregunta llega en esta cuarentena para todos nosotros. Y es el dedo de Dios con esa pregunta, apretando la tecla de reinicio para que podamos nosotros reiniciar nuestra vida, que quizá hemos perdido el rumbo, quizá estamos lejos de Dios, quizás estamos conflictuados en nuestro matrimonio. Siento que muchos de nosotros estamos paralizados y detenidos y nos podemos arrancar porque hay vicios que nos tienen atados. No podemos arrancar porque hay resentimientos y raíces de amargura que nos han complicado las relaciones interpersonales. No podemos arrancar y necesitamos el reinicio de Dios. Y entonces allí en la cueva Dios lo llama a que salga de la cueva. Y yo quiero decirte que cada uno de nosotros figurativamente tenemos una cueva. Una cueva donde hemos escondido el lado más oscuro, que no lo ve nadie, pero que Dios sí lo ve. Y este reinicio tiene como propósito sacar de adentro del corazón todas las cosas que nos están impidiendo poder vivir una vida de plenitud. Y entonces lo que Dios hace es manifestarse de una forma sobrenatural para Elías. Dice la Biblia que de pronto aparece un terremoto, aparece un viento, aparece fuego y luego aparece un apacible silbo. Y eso es una manifestación increíble de la presencia de Dios que puede contemplar Elías en el mismo monte donde Moisés pudo ver la gloria de Dios y tuvo que ser cubierto. Y sabes, este concepto de contemplación es fundamental en la Biblia. Saben que cuando uno piensa en la palabra contemplar, tiene que entender que es una palabra que está significando poder conocer y ver de Dios cosas que hasta ahora yo no he podido ver. Miren, hay un versículo muy particular que vamos a leer ahora en el Salmo 27:4. El rey David dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Saben que la palabra contemplar es observar con atención, con detenimiento? Tiene que ver con poder encontrar en Dios aquellas cosas que hasta ahora no encontramos. Miren, el reseteo, el reinicio de la vida de Elías no iba a ser por sus propias fuerzas. No iba a ir por una circunstancia humana. Lo único que podía movilizar a este hombre a volver a estar en el lugar correcto y reiniciar la vida tenía que ver con poder contemplar a Dios en una manera especial. Este versículo que hemos leído del Salmo 27 no lo está diciendo David cuando estaba en el reino. Él estaba en plena persecución de Saúl. Saúl lo estaba buscando para matarle y él, por un lado y por el otro, en medio de la persecución, dice, si hay algo que me va a hacer ver esta situación difícil con los ojos de Dios, es poder contemplarlo a Él. Miren, cada mañana que me levanto igual que usted. Me levanto igual que vos. Confiando en que Dios tiene el control, pero con todos mis temores encima, con todas mis ansiedades encima, ¿verdad? Estamos llenos de temores en esta pandemia. Fui en estos días a comprar verduras en un almacén de verduras, en una verdulería, y lo primero que hacía la gente es tomar una distancia de 1,5 metros. Algunos están con sus barbijos, se están cubriendo, todos se miran con desconfianza, nadie habla entre sí. El paisaje es sumamente contrastante con lo que habitualmente es que uno ingresa al negocio, conversa con la gente, hay murmullo, aquí hay silencio. Y yo me doy cuenta que en medio de toda esa situación, cada uno de nosotros estamos
en medio de una gran confusión y con muchos temores y con muchos miedos. ¿Me contagiaré del coronavirus? ¿Seguiré vivo? Tenemos infinidad de información que nos llega por las redes sociales, por la televisión, que termina siendo una infoxicación, es decir, una intoxicación de información. Es muy bueno regularlo todo esto, porque entonces nos levantamos a la mañana y los que tienen que conseguir los recursos porque trabajan el día a día y no pueden salir, dicen, ¿con qué voy a conseguir la comida? ¿Cómo voy a pagar los impuestos? ¿Cómo voy a seguir adelante? Los que tienen que salir para hacer sus trabajos porque están en los trabajos esenciales, médicos, enfermeras, los que trabajan en alimentación, ¿cómo voy a hacer para no contagiarme? Y muchos piensan a ver los números de muertos, ¿cómo voy a hacer para no morirme? ¿Y cómo cambiamos todo eso que tenemos dentro, como Dios lo hizo con Elías? Reseteó la vida manifestándose en una contemplación en la cual Elías se tomó el tiempo para poder ver a Dios. Yo quiero decirte que para contemplar a Dios, como lo decía el salmista David en el capítulo 27 del libro de los Salmos, hay que detenerse. Yo quiero invitarte a que en esta cuarentena descubras a Dios en toda la plenitud. No pasemos tanto tiempo en las redes sociales, tanto tiempo con el televisor. Programemos todo el día que tenemos en casa. Por momentos tendremos que limpiar, por momentos tendremos que cocinar, por momentos tendremos que tratar de buscar algo, por momentos compartiremos en familia, pero necesitamos tener un tiempo para contemplar al Señor, para que produzca un reinicio en nuestra vida. Y yo veo en Elías aquí un reseteo de parte de Dios al contemplarle en 3 fases. La primera fase de la contemplación fue tensión, porque cuando uno descubre a Dios aparece todo lo que nosotros no queremos ver. La segunda fase fue una fase de transformación, y es cuando va cambiando el interior. Los miedos y las angustias cambian en confianza y en valentía. Y en tercer lugar hay una fase de temporización, que tiene que ver cómo Dios le marca los tiempos que vienen por delante. Grabe estas 3 palabras: tensión, transformación y temporización. Vamos a la primera, el primer aspecto de la contemplación, la tensión. Dicen los versículos 10 al 14 que cuando Dios le sale al encuentro, Él muestra en sus expresiones, 2 veces la repite, versículo 10 y versículo 14, toda la tensión que había en su interior. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, y todos han derribado los altares a Jehová en el pueblo, y ahora me buscan para quitarme la vida. Este es un alma en tensión. El ambiente de la cueva no tenía nada que ver con el ambiente del Monte Carmelo, donde había victoria, donde Jehová vivía, donde Dios se había manifestado con poder venciendo a 450 profetas de Baal y demostrando que Él era Dios. Aquí hay miedos, aquí hay temores, aquí hay ansiedad. El profeta está escondido, no está en público. Y cuando Dios se le manifiesta, empiezan las tensiones que salen del corazón del hombre. Yo quiero decirte algo, cuando vas a contemplar a Dios van a aparecer las tensiones. Las tensiones de tu propio interior, que por momentos siempre hay algo que hacer. Tensiones en los pensamientos para quedar quietos con nuestro café, en mi país con el mate, con la Biblia, con mi tiempo de oración. Tenemos todo el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Logremos esta maravilla de contemplar a Dios, pero no esperemos que esto no sea sin luchas y sin tensiones. Miren, en todo el planeta se ven las tensiones que ha traído este COVID-19. Tensiones en la convivencia, tensiones en el interior, tensiones en los temores, tensiones, enfrentamientos. Miren, el apóstol Pablo habla de cómo nuestra vida está en tensión cuando necesitamos contemplar a Dios para que se produzcan los cambios y el reinicio que necesitamos. Vamos a ver ese versículo, está en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla de esta tensión, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean, dice esta versión. Está diciendo, mira, ustedes quieren contemplar a Dios, ustedes van a ver, pero tengan en cuenta que va a haber una lucha entre el viejo Gustavo y el nuevo Gustavo. ¿Cómo funciona esto? El viejo Gustavo va a querer seguir siguiendo una vida sin encontrarse con Dios.
El viejo Gustavo, el que no conoce a Cristo, el que se enfrenta completamente a las cosas de Dios, va a querer guardar sus resentimientos. El viejo Gustavo va a estar lleno de ansiedad. El viejo Gustavo va a ser manejado por los temores. Pero cuando contemplo a Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, tenemos una nueva vida en Cristo. Y el Espíritu Santo va a tratar de obrar en nosotros para que podamos ver esta cuarentena, esta pandemia, no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Yo quiero preguntarte en este tiempo, ¿cuál es la cueva donde has estado escondido? Quizás sea la cueva de tus pecados ocultos, de tus vergüenzas, de tu costado oscuro. Mira, la única manera que salgas de esa cueva es que escuches la voz de Dios que te está llamando. Como lo llamó Elías, sal afuera, Elías. Te quiero mostrar algo distinto. Quizá eso significa apagar tu celular, quizá eso signifique levantarte a la mañana, preparar todo y decir, aquí estoy, Señor, quiero contemplarte. Quizá en una larga oración confieses tus pecados. Quizá en un tiempo de oración le digas, Señor, quiero escucharte, quiero hablarte, quiero lograr un diálogo. Señor, quiero correr la intimidad celestial. Necesito ser cambiado, necesito contemplarte. Quizá Dios esté llamando de la cueva de la frialdad, o del dolor, o del resentimiento, o de la amargura. Dios llama de distintas maneras, de la cueva donde estamos escondidos, sin poder ver a Dios. Tal vez me está escuchando un papá, una mamá, un joven, un esposo, una esposa, que ha vivido escondido en la cueva. Dios te está llamando, salí de ahí, de eso que te está haciendo daño, y enfrentate con Dios para que puedas encontrar los caminos que necesitas. ¿Sabes? Hace poco tuvimos un campamento, apenas un mes y algo, parece que fue una eternidad realmente, ¿no? Y allí en el campamento que tuvimos en la costa argentina con casi 100 jóvenes, pudimos ver cómo día a día Dios llamaba de la cueva donde estaban encerrados los dolores, los pecados y las frustraciones de muchos jóvenes. Y Dios usó grupos pequeños, devocionales, mensajes, testimonios, un montón de herramientas. Pero tengo grabado una de las últimas noches que fue conmovedora. Fue la noche del fogón. Para los que no saben a qué se refiere, es cuando rodeamos un fuego y cada uno de nosotros damos testimonios de cómo Dios nos llamó, de cómo Dios nos habló. Así que fueron compartiendo uno con otro canciones, testimonios. Y uno de los últimos testimonios fue de un joven que no estaba en el programa, pero que pasó muchas adversidades de la vida y cómo había aprendido a aferrarse a Dios. Fue tan conmovedor el testimonio de él que yo me aparté cuando terminó, todos estábamos orando, y me fui atrás de un árbol, esperando ver cómo Dios me guiaba para acercarme a alguien. Y siento una voz de otro joven atrás que me dice, Gustavo, sí, necesito volver. Fue todo lo que me dijo, conmovido. Gustavo, necesito volver. Y el testimonio de ese joven había sido el disparador para que este joven que durante toda la semana estuvo dentro de su cueva, salga, porque Dios lo estaba llamando. No sé cuáles son tus tensiones, pero quiero invitarte que en esta cuarentena contemples a Dios y en medio de las tensiones salgas de tu cueva para que Dios comience a trabajar en tu vida. Pero no hablamos solamente de tensión, hablamos también de transformación. Sale el profeta y Dios empieza a trabajar. Miren, en la Biblia Dios se manifestó muchas veces con viento, con fuego, con terremoto. De hecho, muchas de las manifestaciones de Dios significan que Él está detrás. Algunas personas, yo las escucho que quieren tratar de justificar a Dios con esta pandemia, como, no nos equivoquemos. Dios nos está hablando, Dios tiene control de todo esto. Y esto es una manera en la cual Dios está sacudiendo a la humanidad para que reaccionemos y volvamos a Él. Hemos armado la vida sin Dios, hemos armado la familia sin Dios, hemos negado la existencia de Dios y así estamos cada vez peor, con hogares destruidos, con familias destruidas, en medio de todos estos desastres. Claro que la voz de Dios. Y Dios se le manifiesta en una forma extraordinaria, pero en ninguna de esas cosas estaba Dios. Hasta que viene un apacible silbo y Él se da cuenta que Dios está ahí. ¿Por qué hablamos de transformación? Porque lo que tenía que aprender aquí Elías era que la segunda fase
de este reseteo celestial. No tenía que ver con el viento, no tenía que ver con el terremoto, no tenía que ver con el fuego, sino tenía que ver con el hablar de Dios en la intimidad, en la contemplación. Si esta cuarentena ha disparado un espacio solo con Dios, es ahí donde Él se va a manifestar por su palabra, con el poder del Espíritu Santo, para empezar a producir en la contemplación las transformaciones de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro matrimonio, que venimos postergando. Y que esta es una oportunidad maravillosa. Elías volvería a la actividad, pero aprovecharía este confinamiento para que se produzca la transformación. Miren, hay un versículo muy clave en la Biblia, está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, lo vamos a ver ahora. Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, fíjate lo que dice aquí, estamos siendo transformados, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, como por el Espíritu del Señor. Y sabes que esto es maravilloso porque la palabra transformados allí, desde el original, se tendría que traducir estamos siendo transformados. Es decir, quiere decir que cuando uno contempla a Dios, está en tensión para sacar a la luz y salir de la cueva todo aquello que nos produce tantos conflictos y para poder ver a Dios, para enfocarnos correctamente en la vida. Hay una segunda fase que tiene que ver con transformación. Es lo que experimentó Elías. 2 veces él habla de todas las tensiones y los miedos y Dios lo transforma. Le transforma la actitud, lo saca de la cueva, lo encomienda a poder ungir a 2 reyes y a su sucesor Eliseo. ¿Cómo cambia automáticamente una transformación interior? Claro que necesitamos experimentar una transformación interior. Y aquí la palabra transformar es metamorfosis. Es un cambio de adentro hacia afuera. Es el poder de la palabra de Dios transformando y cambiando nuestra vida. La pregunta que yo me tengo que hacer en este tiempo es, ¿qué necesita cambiar Dios en esta cuarentena, en este confinamiento en mi propia vida? ¿Tú crees que esos cambios van a venir por intencionalidad nuestra? Son cambios que no perduran. Los verdaderos cambios son cuando puedo contemplar al Señor, escuchar su palabra y su Espíritu va haciendo una quimioterapia espiritual en nuestra vida para quitar aquellas cosas que tienen que ser transformadas. Elías fue sensible a la transformación contemplando a Dios. ¿Estamos siendo sensibles? ¿Nos tomamos ese tiempo? ¿Qué nos está indicando Dios que tenemos que cambiar? Por ejemplo, en nuestra relación matrimonial. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando matrimonios pobres? ¿Cuántos de nosotros guardamos resentimientos y amargura contra el esposo y la esposa? ¿Cómo se cambia esto para que podamos elevar el nivel de nuestra relación? Solamente contemplando a Dios. Los cambios vienen a través de Dios, no a través de nosotros. Por eso la palabra metamorfosis es cambios de adentro hacia afuera. Dios lo hace y se manifiesta. ¿Cuántos de nosotros tenemos que cambiar una actitud con un hijo o con un padre? ¿Cuántos de nosotros tenemos que tratar con cuestiones de nuestro carácter? Bueno, la contemplación produce esta fase de transformación y poco a poco se inicia un proceso que nos va a llevar a una vida cambiada. ¿Qué oportunidad es esta cuarentena para experimentar la transformación de Dios? Hablamos de tensión, hablamos de transformación y finalmente hablamos de temporización. ¿Saben qué es un temporizador? Un temporizador es un aparato que se pone en los circuitos eléctricos o en las máquinas para poner un reloj en el cual se inicia y se termina un proceso. Bueno, ¿por qué utilizamos la palabra temporización? Porque cuando uno va a los versículos finales que hemos leído, dice que Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y Eliseo para que esté en tu lugar. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le marca el tiempo que queda. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Mirá, quiero decirte que ahora que me estás contemplando, este es el tiempo que te queda de vida y de esta manera tenés que mirarlo. Mira, cuando uno contempla a Dios, Dios pone un temporizador en nuestra vida. Porque vivimos perdiendo nuestros años, vivimos perdiendo nuestras oportunidades. Muchos de nosotros hemos orientado la vida para nosotros y necesitamos un reseteo celestial para vivir el tiempo que resta.
Fíjate vos lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Lo vamos a ver en la pantalla. Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En otra versión dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando contemplamos a Dios, decidimos que el tiempo que nos queda en esta vida, la mejor manera de vivirlo es de acuerdo a los propósitos de Dios, es cerca de Dios, porque así bendecimos la familia, así bendecimos a las personas, así ocupamos nuestra vida en lo que es eterno. Quizá muchos de nosotros, hasta este coronavirus, vivimos mirándonos interiormente nosotros. Llegó la hora del temporizador de Dios, que nos dice, Gustavo, el tiempo que resta, hay que vivirlo para Dios. Pero quiero terminar hablándoles de que también este temporizador nos lleva a confrontarnos con la realidad de la muerte. Hasta hoy, que estoy grabando este programa, el reporte mundial es más de 400.000 infectados y 18.000 muertos. Y la cifra va escalando día a día, hora a hora. Y es tremendo ver en los programas, en cada uno de los programas, cómo los testimonios de la gente que pierde. Estos días hemos tenido el testimonio de una argentina en España, muy cercana a nuestra, de uno de nuestros líderes de nuestra iglesia, es parte de su familia, y quien partió es parte de la familia, Iván. Y cómo la realidad de la muerte llega de un día para el otro sin esperarla. Hemos visto en países de Europa cómo se apilan los cadáveres y gente que 2 meses atrás estaban pensando en viajar, en programar la vida, hoy partieron para la eternidad. Claro que es un temporizador. Dios nos está diciendo, tenemos todos los días contados. Está establecido que la muerte llegue una vez. La pregunta del millón es, en medio de esta pandemia, ¿estamos preparados para enfrentar la muerte? Y los que estamos preparados porque recibimos a Cristo como Salvador, ¿lo estamos comunicando? Claro que es un sacudón para la iglesia. El temporizador de Dios está hablando respecto a esto. Por eso quiero que vean el último versículo. Está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 12. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Y yo quiero decirte, a vos que me estás escuchando, y que tal vez no podés responder la pregunta, si te enfermas de coronavirus, y si partís a la eternidad, ojalá no nos pase, ojalá Dios nos proteja a todos, pero nos puede ocurrir. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Sabés que la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años y cargó nuestros pecados? Allí llevó todo aquello que nos separaba de Dios. Pero no solamente murió, resucitó y tiene poder en esta hora, en este tiempo, en este lugar, para darnos una esperanza. Por eso dice, hoy es el día de salvación. Hoy podés arreglar tus cuentas con Dios. Hoy podés abrir un camino para que Él entre en tu vida, perdone tus pecados y te dé un lugar en el cielo, en la eternidad. Claro que tenemos tranquilidad si tenemos que partir, solo cuando nuestra vida es transformada por el perdón de Jesús. Así que voy a invitar a que podamos orar todos en este tiempo. Allí donde estemos, los que somos de Cristo, vamos a decirle, Señor, oh Señor, resetea mi vida. Ayúdame a contemplarte para que pueda corregir y orientar mi vida. Señor, temporiza mi vida para vivirla correctamente. Pero tal vez me esté escuchando un amigo, una amiga, un joven, una señorita que quiere tener un encuentro con Dios. Allí donde estás y en el momento que escuches este mensaje, haz una breve oración. Ahí donde estás, Dios te escucha. Solo decirle 2 palabras. Decirle, Señor, sálvame. Así nomás. Señor, sálvame. Abrí tu corazón a Jesús y permití que sea tu Salvador. Les saludo en el nombre del Señor a todos y les animo a que podamos contemplar al Señor. Hasta la próxima.